Muy buenas noches. Hoy es martes 14 de enero del 2025 y en este espacio vamos a tratar de ilustrar y además agradecer a los patrocinantes, porque no vaya a creer que uno lambiendo engorda. Entonces hoy quiero hacer este programa con uno de los patrocinantes de nuestro equipo desde hace mucho tiempo, que es don Gustavo Pérez. Su firma se llama @tuasesor.gustavo y es un venezolano que está radicado en los Estados Unidos y ofrece todo el compendio de lo que significa los seguros, porque en este país el que no compra seguro después entonces queda mamando y loco. Pero más allá de eso, quizás lo interesante es que hoy yo quería que don Gustavo nos ayudara y nos ilustrara con varios temas, que son por qué la necesidad de seguro, cómo funciona el sistema médico en los Estados Unidos, porque el que viene de Hispanoamérica, mucha gente funciona como vaya viniendo, vamos viendo, otros funcionan que Dios y la Virgen me ayude, y otros funcionan que corren con suerte que de repente lo reciben en algún hospital del Seguro Social o en algún ambulatorio, o algunos corren con la suerte de que los reciban en un barrio adentro, pero en Estados Unidos las cosas funcionan de otra forma y es por eso que quería que nos ilustráramos. Y para eso quería darle la palabra a don Gustavo Pérez y que nos indique cómo funciona, empezando la necesidad de seguro, el sistema médico y el seguro para el venezolano recién llegado que recibió el TPS y que va a estar legal en los Estados Unidos. Don Gustavo, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Gocho, por esta oportunidad de comunicarme con tu audiencia con unos aspectos que son muy importantes para aquellos que decidan venirse para este país. ¿Por qué? Porque si hay algo que es costoso acá, es la salud. Y cuando no se tiene la protección adecuada, eso se vuelve impagable. Y hay ejemplos de muchas personas, muchos venezolanos y muchos latinos que han venido para acá y por una razón o por otra, ya sea por una enfermedad o por un accidente, han tenido que recurrir al sistema de salud aquí en los Estados Unidos y las deudas son impagables. Y muchas personas piensan, bueno, yo dejo esa deuda y me voy. Bueno, esa deuda te va a arrastrar a ti y va a arrastrar a tu familia. Entonces, si una persona quiere venir para acá y venirse con el pie bien establecido, el pie derecho y entrar por el camino de la legalidad, una de las primeras cosas es tener un seguro de salud. Y te lo cuento de mi experiencia personal. Apenas yo llegué aquí, yo siempre he creído en el seguro, he creído en aquel jingle que tenía el señor Gilbert Bell, señor Gilberto Correa. Más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y esto se aplica en todas partes del mundo, pero muy especialmente aquí en los Estados Unidos. Cuando llegué aquí, en el 2017, una de mis primeras preocupaciones era ver cómo podía yo mantener a mi familia con un seguro, de manera que si sucedía algo, ellos pudieran tener la cobertura. Bueno, yo me vine con un seguro de Venezuela, un seguro que fue bien costoso, pero era lo que yo podía en ese momento, tenía al alcance. Y llegando mi familia acá, yo me vine unos meses antes, llegando mi familia acá, cocinando, se me cayó un lomo de cochino que estaba haciendo y la grasa me quemó una mano. Una tontería, pero esa tontería fueron $5,000. Gracias a Dios yo tenía ese seguro que venía. Entonces me convence de que acá en los Estados Unidos es importante tener un seguro de salud. ¿Y cómo funciona el sistema de salud aquí en los Estados Unidos? Bueno, el sistema de salud está compuesto, es una mesa de 4 patas. Una primera pata tiene que ver con lo que se conoce como la ley ACA, Ley de Protección al Paciente y Cuidados de Salud Accesible, que va a permitir que las personas que tengan un estatus migratorio legal, y aquí
hago el paréntesis y defino el estatus migratorio legal. Toda aquella persona que tenga solicitud de asilo, toda aquella persona que tenga un TPS, toda aquella persona que tenga un parol humanitario y todos aquellos que son residentes o son ciudadanos, califican para tener un seguro dentro de este esquema que se conoce como Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible, también conocido como ACA, y algunos lo nombran como Obamacare. Eso es lo que... Y también dentro de eso los que piden asilo político. Los que piden asilo político, sí señor. Okay. Apenas el primer papel que uno recibe del UCIS, con ese papel hay que revisar porque ese papel tiene un número que es el número alien. Es un número que comienza con una A y sigue 9 dígitos. Con ese papelito ya una persona puede calificar para tener un seguro a bajo costo. Comprarlo. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, uno va a tener un seguro y un crédito fiscal, un subsidio, de acuerdo a los ingresos que reportan, de acuerdo al zip code y de acuerdo al grupo familiar, el tamaño del grupo familiar. El mismo mercado de seguros médicos, que es otro nombre que también se va a conocer, el mismo mercado de seguros médicos establece que de cada 5 aplicaciones, 4 van a conseguir un seguro por debajo de $10. Entonces uno dice, bueno, $10, asegurarse $10 mensuales, significa que yo estoy pagando alrededor de 30 centavos diarios por una cobertura que incluye hospitalización, incluye cirugía, incluye emergencias, mis consultas con el médico primario y médico especialista. Así que si ustedes tienen algún familiar y medicamentos, si ustedes tienen algún familiar que esté aquí en los Estados Unidos o si ustedes se encuentran en Estados Unidos y no tienen un seguro porque piensan que es muy costoso, les voy a echar este cuento. Una muchacha venezolana del Zulia, no voy a decir nombre porque para no proteger a los inocentes, pero ella fue impactada por un vehículo y pasó alrededor de 12 días en una unidad de trauma aquí en los Estados Unidos. Una unidad de trauma en el Jackson, estamos hablando del nivel inferior a lo que es terapia intensiva. Bueno, la muchacha tuvo su cirugía, se recuperó, pero comenzaron a llegarle las facturas y las facturas eran superiores a los $250,000. Estamos hablando de hace 4 años. Más de $250,000. ¿Sabe cuánto pagó la muchacha al final? Wow. 1,400, nada más, porque ese era el gasto máximo bolsillo de su plan. Entonces aquí hay maneras como protegerse, aquí hay maneras como evitar caer en una situación como esta de no tener una insolvencia. Y es muy importante entonces, valga la cuña, es que el que no paga la asesoría y no paga el servicio de los profesionales, entonces después lo paga con sangre porque queda enhuesado por el resto de su vida y esa es la razón por la cual yo acepté el padronazgo de la firma de don Gustavo, y es que además desde el momento en que yo puse pie en los Estados Unidos, que tenía un estatus legal, pues es mi asegurador, y créame que yo sí me he salvado el cuero y mi familia por pagar el servicio. Pero otra cosa que quería que avanzáramos un poco era que nos explicaras que no necesariamente agarrar la opción más barata te va a resolver el problema, porque hay veces de que hay una cuestión que llaman pólizas suplementarias, que sería interesante que nos explicara cómo funciona y para qué se utiliza ese instrumento. Sí, muchas gracias por mencionar esto. Te hago una pequeña corrección, Gocho. Mi asesoría es completamente gratuita. Completamente gratuita. Personas llegan y me preguntan porque yo me he tomado la tarea de estudiar el sistema para poder explicarle y poder hacer el análisis de necesidades que todo grupo familiar debe tener, porque no es lo mismo mi grupo familiar al grupo familiar de ustedes. ¿Por qué? Porque son edades diferentes, son dependientes diferentes, son zip code, códigos postal diferentes. Ingresos diferentes. Ingresos diferentes. Entonces, todas esas variables entran a formar parte en la ecuación que al final va a decir, usted como grupo familiar va a disfrutar o va a tener
un crédito fiscal, un subsidio de una cantidad considerable. Entonces, volviendo a lo que lo que acabas de mencionar, las pólizas suplementarias o complementarias son pólizas que permiten que si la persona entra a una unidad de emergencia, una unidad de cuidados intensivos, por una hospitalización, por una cirugía o por cualquier otro factor, por un accidente o un accidente, la persona pueda tener un dinero que le van a pagar, un chequecito que va a venir a nombre del Gocho Oficial. Aquí, Gocho Oficial, usted tiene su póliza suplementaria, sucedió algo, aquí tiene para usted pagar lo que es el deducible y el gasto máximo de bolsillo. Cuando al año de nosotros estar acá, mi esposa tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, teníamos una póliza complementaria o suplementaria. Esa póliza le permitió a ella, con el dinerito que le dieron, el cheque que le dieron a su nombre, le permitió pagar el gasto máximo de bolsillo y sobraron unos realitos para hacerse su peinado, sus uñas, porque ese es un dinero que va directamente a usted. Nadie quiere que suceda algo. Pero si llega a suceder, usted tiene la protección. Y esto es indicado para aquellas personas que tienen alguna actividad de riesgo, personas que sospechan que tienen alguna condición de salud. Es importantísimo, antes de que exista el diagnóstico, llama a tu asesor Gustavo para que le expliques la situación y él va a resolver, va a buscar cuál es el mejor instrumento o la mejor protección que aplica para que tú tengas esa libertad, esa tranquilidad de andar por todos lados. Otra cosa que es muy interesante de explicarle a la audiencia es que el asesor de seguro no está casado con una compañía. El asesor está casado con el cliente. Sí, bueno, tuvimos una pequeña interrupción y es muy cierto. Entonces, nosotros trabajamos con todas las compañías de seguro, la mayoría de las compañías de seguro, y podemos buscar dentro de esas compañías cuál es el plan que mejor le funciona. Y además que por estados, usted tiene cobertura nacional y usted le puede... No es lo mismo ofrecer las compañías que dan servicio en Florida que las que dan servicio en Georgia, que las que dan servicio en Luisiana. Entonces esa es parte de la oferta que tiene que hacer el asesor. Claro. Y es por eso que estamos aquí en esto. Bueno, fíjate, una de las cosas que yo pregunto cuando alguien me contacta es si tiene alguna condición de salud especial. Si es mujer y es madre, le pregunto, ¿tienes algún ginecólogo, pediatra que quieras visitar? ¿Por qué? Porque nos permite, la plataforma permite discriminar de acuerdo a sus necesidades cuál es el mejor plan, cuál es el plan que le va a funcionar. Y como dijo el Gocho, mi compromiso no es con ninguna compañía, mi compromiso es contigo. Y te lo digo en tu idioma que es el español, tu idioma para que lo entiendas, para que no haya gato por liebre, para que no haya información cruzada. Había otra cosa que yo quería que don Gustavo nos explicara, que es el tema de los dientes. Porque en Estados Unidos es más fácil volar el cohete de Elon Musk para ir a Marte que el servicio dental. Eso es una cuestión, una caja de Pandora, y quería que nos ilustrara y que ofreciera cuál es la mejor opción. Ojo, lo de los dientes es inevitable, eso es carísimo, pero hay opciones y de eso quería que don Gustavo nos explicara. Sí, en todo esto, en toda la parte de salud, la mejor opción es la preventiva. Entonces, ir a una emergencia, ya se nos pasó el tiempo. Ir a una emergencia dental va a ser algo muy costoso y se nos pasó el tiempo. Entonces, hay pólizas que son más económicas, pólizas dentales que son más económicas, que incluye la revisión con el odontólogo, incluye la limpieza, y esto hay que atacarlo desde temprana edad. Económica que incluye la revisión con el odontólogo, incluye la limpieza, y esto hay que atacarlo desde temprana edad. Detectar el odontólogo, y lo mejor es tener una póliza dental que permita disminuir los costos, porque si hay algo que es costoso aquí en los Estados Unidos es la parte dental. Cuando uno va a una clínica dental con una emergencia y no tiene una póliza dental,
y ese día se le hizo grande a la clínica dental porque pueden cobrar lo que quieran. Si uno va con una póliza dental, esa póliza dental le va a permitir tener un ahorro considerable en la factura final de la póliza dental. Pero yo no sé si podemos complementar lo que habíamos iniciado de cómo funciona el sistema de salud. Son 3 patas. La primera pata, la Ley de Protección al Paciente, que es un plan a nivel federal. La segunda pata es el Medicare. Medicare es un plan federal también para personas mayores de 65 años, pero que hayan cotizado al menos 40 trimestres, que hayan pagado al Seguro Social al menos 10 años. Ese es un plan que funciona a nivel federal en todos los Estados Unidos, pero está asociado al zip code donde nosotros vivimos. La tercera pata va a ser el Medicaid, que termina en A-I-D, Medicaid. Muchas personas se confunden Medicare y Medicaid. El Medicaid es un plan de cada estado para personas de bajos recursos. Mi recomendación para todas aquellas personas que estamos buscando un estatus migratorio, evitar lo que es el Medicaid, evitar el Food Stamp y evitar lo que son subsidios de vivienda en lo posible. ¿Qué pasa? Esto no aplica para menores de 19 años, pero para mayores de 19 años en lo posible. ¿Qué pasa? Esto no aplica para menores de 19 años, pero para mayores de 19 años en lo posible. ¿Qué pasa? Esto no aplica para menores de 19 años, pero para mayores de 19 años en lo posible. ¿Qué pasa? Esto no aplica para menores de 19 años, pero para mayores de 19 años más anclado bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible. Así se conforma el sistema de salud aquí en los Estados Unidos. Bueno, luego que tuvimos esta ilustración de cómo funciona esto, hay otra cosa que es muy importante, que es que en el caso de los migrantes, no necesariamente tienes el tiempo suficiente para aportar al Seguro Social para tener un retiro claro. Y entonces es importante, hay otro producto que se vende en los Estados Unidos que es las pólizas de vida, y sobre eso quería que nos ilustraras un poco. Sí, ahí yo coloqué en mi Instagram un caso típico de una persona que al retirarse va a recibir una cantidad de dinero y no es suficiente. Esa persona va a tener que buscar un trabajo para poder complementar su retiro, porque lo que recibe el Social Security no es suficiente. Para que tengan una idea, el Social Security se creó en 1935 y cuando se creó habían 42 personas aquí abajo que contribuían para una persona que a los 65 años calificaba para pasar a retiro. ¿Qué pasa? La expectativa de vida cuando se creó esto era 62. O sea que los que llegaban a 65 era un porcentaje muy pequeño. Ahora, 2025, la pirámide está invertida. Solamente cotizan 3 personas aquí abajo para esa persona que pasa a retiro, pero la expectativa de vida son los 80. Entonces, ¿qué va a pasar con el Social Security? No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que buscar un método alterno. Y para eso están las pólizas de vida indexadas, que es una póliza de vida con un componente de ahorro, y ese componente de ahorro yo lo puedo utilizar el día de mañana para poder complementar mi plan de retiro. Y esto que yo voy a retirar, escuchen muy bien, se lo voy a decir en español y se lo voy a decir en inglés. Lo que yo voy a retirar es libre de impuesto. En inglés se llama tax free. Tax free. Entonces, esta es una opción espectacular, porque el americano utiliza muchas herramientas para poder prepararse. Y aguantar prepararse, porque aquí en este país la pela es fuerte, hay que trabajar. Nosotros vemos a personas mayores, 80 años, trabajando en los Walmart. ¿Por qué? Porque no les alcanza el dinero. Fidelity, que es una fiduciaria, una compañía muy grande, establece que el promedio del retiro de las personas es alrededor de $1,500. La pregunta es, ¿pueden ustedes vivir aquí en los Estados Unidos con $1,500 mensuales? La respuesta es no.
salvo que se vaya a vivir por allá a Montana en un cerro, pero en Florida no. No, y en muchos estados. Pero no solamente yo hago Medicare y personas, cuando yo voy a visitar a los clientes, yo recibo personas que están, sus cheques del Social Security son $300, $500. ¿Quién vive con $500 aquí? No, nadie. En ningún país puede vivir con $500. Entonces hay que prepararse. El mensaje es: no esperes a llegar al retiro, prepárate con anterioridad. Y quizás el último tema que yo quería que nos ilustraras es qué hacer cuando lamentablemente la cabeza de la familia fallece y no se toman las previsiones. ¿Por qué? Por ejemplo, en Venezuela, cuando usted muere, le cae la roya porque le vienen con el impuesto de sucesiones, y por supuesto que está establecido que la cónyuge recibe la mitad más una parte y los hijos reciben una parte, no sé qué, pero resulta que en Estados Unidos, cuando usted fallece, si usted no toma previsión, el Estado lo muele. Pero en Estados Unidos, si usted toma la decisión de asegurar la salida, usted puede dejar colocados los fondos a su familia y a los que usted quiere que hereden, y para eso quería que nos explicara cuál es uno de los instrumentos con los que tú estás trabajando y ofreces a los clientes. Sí, excelente esto que estás tú mencionando. ¿Por qué? Porque yo no soy abogado, sin embargo trabajamos con un equipo de expertos en lo que son abogados de protección patrimonial y expertos en mitigación de impuestos, abogados que son especialistas en esto, y esto es algo que debe ser de la mano de un abogado, de un especialista. Pero ¿cuáles son esos instrumentos? Bueno, aquí tú tienes que tener un testamento, que se llama en inglés will, y tienes que tener un revocable living trust, un living trust, que es el fideicomiso en vida. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ninguno de estos instrumentos... Fideicomiso en vida revocable. Revocable. Si tú no tienes estos instrumentos y te manda a llamar el señor que está allá arriba, el de Chivita, te manda a llamar y no tienes nada de esto, se va a establecer una corte de sucesión. Se va a abrir un proceso de sucesión, un probate, donde los legítimos herederos tienen que probar en una corte que ese señor dejó unos bienes y esos bienes me corresponden a mí. Pero ¿qué pasa? El proceso es un proceso lento y costoso. Es un proceso que dura desde 6 meses a 2 años. El promedio son 18 meses, donde el Estado, donde el condado, donde la corte congela todos los activos. Y le voy a echar este cuento que muchas personas deben saber: quién fue el cantante Prince. Prince murió en el 2016. Murió de una sobredosis de droga y dejó una herencia por encima de los $200 millones. A la tercera semana de Prince fallecer, aparecieron más de 700 personas diciendo: yo soy descendiente de Prince o soy medio hermano de Prince. La corte tuvo más de 2,000 citaciones para poder determinar, al cabo de 6 años, determinar quiénes eran los legítimos herederos. Ahora yo te pregunto, Gocho, ¿quién crees tú que pagó esos 6 años de corte? ¿O es que aquí los abogados tú piensan que no? Eso lo despalillaron de los 200 millones. Pero no solamente Prince, mira, celebridades como Jacqueline Onassis, Elvis Presley, el mismo Bono, estrellas de baloncesto, estrellas de béisbol. Eso es algo que sucede. De acuerdo a las estadísticas, en los próximos 20 años, 90 millones de americanos van a pasar por una corte de sucesión. Estamos hablando de 340 casos diarios en cada estado de los Estados Unidos. Es un número inmenso. Y esto cuesta dinero, pero hay una manera de poder evitarlo, y es a través de un revocable living trust. El tener y aquí hago este inciso, al que tengas un testamento va a permitir que el juez siga los lineamientos que están en el testamento.
pero se abre la corte de sucesión. La única manera de evitar una corte de sucesión es a través de un Revocable Living Trust, un fideicomiso en vida, que va a permitir la transferencia inmediata de los activos. Esto va a permitir que tú tengas protección contra divorcio, contra demanda. Hay una serie de implicaciones legales que los abogados con los cuales nosotros trabajamos estudian el caso y van a decirle, este es el mejor instrumento para poder protegerse. Y todo esto forma parte de lo que es la protección patrimonial. El Revocable Living Trust estaría en la cúspide, pero todo lo que son seguros de salud y seguros de vida forma parte de esta protección patrimonial que es necesario, porque nosotros como inmigrantes venimos para acá y estamos trabajando, manejando camiones, trabajando en la construcción, pero si algo nos pasa, ¿cómo queda nuestra familia? Háganse esa pregunta. Si a mí me pasa algo, ¿cómo queda mi familia? ¿Cómo van a hacer ellos para poder sobrevivir? Entonces, la manera de poder uno tener esa protección es a través de un seguro de salud, un seguro de vida, y después, a través del Revocable Living Trust, complementamos esa protección patrimonial. Bueno, don Gustavo, muchísimas gracias por la explicación. En los sucesivos días leeremos las opiniones de las personas que puedan ver esta grabación, tanto en los diferentes canales, en los suyos como en los míos, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y de acuerdo a las preguntas que hagan los diferentes seguidores, pues que usted les pueda ayudar. Es importante que nos digas cuál es el teléfono a donde te pueden contactar, cuál es el correo electrónico donde te pueden contactar y las redes sociales que tienes activas. Sí, ahorita tengo activo solamente Facebook y tengo Instagram, @tuasesor.gustavo, y por el WhatsApp 786-630-3240. Correo electrónico tuasesor.gustavo@gmail.com. Ok, entonces, pues muchísimas gracias. Este es uno de nuestros anunciantes, pero quería que explicara, porque una cosa es tener anunciantes y otra cosa es por qué tú, lo ofreces como una posibilidad. Bueno, muy sencillo, porque es mi corredor y me ha ido bien, y cuando uno le va bien con la gente, pues uno puede recomendarlo. Muchas gracias, Gocho. Una última cosita antes de finalizar. Siempre digo, el mejor momento para adquirir una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Ok, y de todas maneras no quería que despidiéramos el día sin tratar de ilustrar cómo está la jugada hoy. Quizás lo pertinente es que mientras hoy comenzó el proceso de las audiencias en el Senado para la confirmación de los futuros ministros del gabinete del Catire, hoy hubo una larga intervención para el señor Pete Hegseth, que va a ser el próximo secretario del Pentágono. Allí aparecieron un poco de locas del Partido Republicano a pegar gritos, porque resulta que el hombre en algún momento le montó los cuernos a su mujer y se fueron por ese lado, pero resulta que apareció el senador Mark Wayne Miller de Oklahoma, y ese hombrecito agarró y le dijo a los senadores: deben de ser hipócritas, que todos ustedes los que están aquí se han divorciado por montarle cacho a su mujer con la secretaria, y además ustedes vienen a votar en muchas oportunidades borrachos, después de tener un largo almuerzo en Washington, y vienen a votar borrachos, y van a venir a tirarse un champú con el señor. Pero además de eso, la noticia quizás que es terrible para nosotros es ver a este viejo sinvergüenza del dormilón, el viejo José Bidé, que apenas terminándosele el periodo, porque el próximo lunes ya será juramentado el catire Trump, y esta rata pretende retirar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. ¿Cómo es posible que a este régimen que le ha destrozado la vida al pueblo cubano
y sobre todo que ser un colaborador de la guerrilla de la FARC, del ELN y de los narcotraficantes venezolanos y nicaragüenses y bolivianos, y viene este viejo sinvergüenza y los retira de la lista de promotores del terrorismo. Pero tranquilo, porque dentro de una semana vamos a ver cómo el Catire le va a dar un recital de juguete a estas ratas. Lo otro que tenemos que tener presente en el caso venezolano es que en la jugada venezolana el Catire se va a comer a estas ratas porque el señor Trump entiende que el problema es Rusia y China. Y como los rusos son los que manejan por joystick a las ratas venezolanas, por eso es que lo van a terminar de abrochar con la jugada de Ucrania y la jugada venezolana. ¿Y dónde está el pistoletazo de salida? El arranque es a partir del mediodía del día 20 de enero, cuando seguramente el Catire, porque vienen por lo menos 100 decretos en el arranque del gobierno. Y luego de leer las noticias que publicaba en La Patilla esta semana, que dice que consiguieron comunicación entre el bandido Iván Márquez y la rata del Bigotón, más los indictments por narcotraficantes, más las amenazas que estos sujetos pretenden hacerle a los Estados Unidos, más lo que quedó desnudo del fraude electoral de Smartmatic, Dominion y Sequoia. Bueno, pues esos angelitos de Dios, seguro que en el arranque del gobierno vienen por ellos, porque yo no creo que el Catire se le vaya a olvidar la vendetta de que le hayan robado el triunfo del año 2020 con la farsa de que este viejo perdido sacó 81 millones de votos. Sigan creyendo que está gordo y no coma. Y lo otro que tenemos que tener claro, que para el caso venezolano nuestro gran problema es que tenemos un déficit de personal. ¿Por qué? Porque tenemos al presidente González y a la señora Machado, que son las cabezas del juego. Pero ¿qué pasa? El señor González se tiene que juramentar antier. Ya perdió el día 10. Y segundo, que la señora Machado no tiene nada que hacer en Venezuela el día de hoy. Todo lo que ella tenía que probarle al pueblo venezolano y a la comunidad internacional ya lo logró. Así que lo que tiene que agarrar es buscar una trocha y perderse y aparecer aquí en los Estados Unidos, porque la jugada es en los Estados Unidos para que nos ayuden. Pero ella sola con el presidente no es suficiente. Es importante presentar a los americanos un mínimo equipo, y ese mínimo equipo es: ¿cuál va a ser su ministro de la Defensa? ¿Cuál va a ser el ministro del Interior? ¿Cuál va a ser el procurador? ¿Cuál va a ser el ministro de Finanzas? ¿Y cuál va a ser el ministro de Petróleo? Porque esas 5 figuras son claves para el arranque del juego del nuevo gobierno en Venezuela. Pero sobre todo porque una vez que se juramente el presidente González y la señora Machado como vicepresidente, van a poder disponer de los dineros de Citgo, porque ahí está Horacio Medina esperando para que le den órdenes, porque ya basta que Citgo la maneje la señora Dinora, cumpliendo los designios de la rata de Borges, del sinvergüenza de López y el bandido de Ramos y el filósofo del Zulia. Pero para que eso cambie, el presidente se tiene que juramentar. Y todos aquellos que andan diciendo que no, que por la ley tal, que el artículo tal, no señor. En Venezuela estamos es por vías de hecho. Lo que se podía hacer legalmente se violó todo y ahora vamos a hacer política. Y en Venezuela los ciudadanos necesitamos son hechos. Y lo otro que quizás para despedir el día es tenerlo claro. Mañana es la sesión del señor Marco Rubio como secretario de Estado, y este es el hombre que le va a poner el cascabel al gato a chinos, rusos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, bolivianos y a las pecuecas del PSOE y el PP europeo. Y lo otro va a ser interesantísimo, es la foto de los invitados del Catire. Y ahora los únicos que aparecen en la Gaceta son el señor Milei, el señor presidente Bukele, el señor presidente Noboa, el señor Bolsonaro y Santiago Abascal por España. Y a Sanchinflas le pintaron la respectiva
Paloma del Negro del WhatsApp para que coja viste ese bicho. Bueno, don Gustavo, y un saludo a todos los amigos. Hasta aquí llegamos en esta transmisión. Gracias por su tiempo y ya saben, los datos de tu asesor Gustavo lo van a ver en la publicación del video. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.